dejado al desarrollo de sus creencias y de sus cofradías, y por supuesto estas dos, como hemos dicho antes, son fundamentales para entenderlo. Efectivamente, pues señoras y señores, hay dos hermandades que se van a poner en la calle. Evidentemente el tiempo, bueno, se está ahí nublando un poquito, pero bueno, parece que lo están viendo ustedes ahora mismo. Las puertas de San Juan ya se han abierto y por tanto la primera de las hermandades que tiene previsto su salida procesional ya lo está haciendo justo en estos instantes. Ahí lo tienen ustedes, la Hermandad del Santo Sepulcro con bueno, pues sede canónica, como saben ustedes, desde tiempos inmemoriales ya, en la iglesia parroquial de San Juan y San Pedro. La fundación, ya lo saben, 1580, nada más y nada menos. El Santísimo Cristo del Calvario, la obra de Sebastián de Solís, atribuida, se puede decir, ¿no? O... Aún no hay no hay un documento fehaciente, no lo tenemos. De Sebastián de Solís hay sobre todo mucho de sus retablos, pero no de imágenes, o hay poco de imágenes. Pero por afinidad estilística está más que claro, ¿no? Que son obras de Solís. Tiene pinta, ¿verdad? Sí, sin duda, este caso. Sin duda. Santa María del Silencio, señoras y señores, ahí la están viendo también, anónima del siglo XVIII. Concretamente luego tenemos también la imagen o el paso, en este caso, del Cristo del Santo Sepulcro de Juan Abascal Fuente de 1965. Ya lo saben, en absoluto silencio. Y Nuestra Señora de los Dolores, Sebastián de Solís, 1580, estará acompañada por la Asociación Musical Pedro Morales de Lopera, como viene sucediendo a lo largo y ancho de esta Semana Santa. No han faltado a su cita la Asociación Musical Pedro Morales en ningún día de nuestra Semana Santa, don Antonio. Yo creo que han venido todos los días, ¿verdad? Y para el Sepulcro y para la Virgen de los Dolores es un orgullo tener, sin duda, tener a esta banda de música detrás, ¿no? Una maravilla. Efectivamente, pues ahí estamos viendo ya el servicio de paso, todo preparado para que, ya se han abierto las puertas, como digo, y todo preparado para que la Hermandad del Santo Sepulcro se plante en la calle. La Hermandad del Santo Sepulcro, repito, siglo XVI, y luego posteriormente a las 9 menos cuarto estaremos también en la Basílica Menor de San Ildefonso para ver esa salida procesional, también, como no, de la Cofradía de la Soledad, que tiene sus orígenes también muy antiguos, claro que sí, es la tercera, después, podríamos decir que sus orígenes, en este caso esa cofradía, hunde sus orígenes, como decimos, en el siglo XVI, es la tercera más antigua de la ciudad de Jaén, 1556, nada más y nada menos, esa hermandad, esa cofradía que tenía un título realmente bello, ¿no? La Transfixión y Soledad de la Madre de Dios, de María Santísima, ¿no? Efectivamente. Transfixión. Transfixión, ¿no? Estaba atravesado, ¿no? El dolor, ¿no? Que le atravesaba el corazón, ¿no? Y ambas cofradías, bueno, pues tienen su origen en el convento de la Coronada, extramuro de la ciudad. Es decir, tienen una historia bastante pareja y muy interesante, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, las dos son del siglo XVI, la Soledad es más antigua, y luego, si quieres, José Luis, hablamos del por qué se crea una. Es todo muy un pleito. Están muy ligadas. Absolutamente. Absolutamente ligadas. En cuanto a su nacimiento y en su evolución. Absolutamente, en cuanto a su origen y sobre todo también en cuanto a sus devociones, en sus imágenes titulares, en su escenificación muy teatral, muy barroca, muy típica de la edad moderna en nuestro país, y eso lo compartieron pues durante toda su vida. Bueno, y ahora vamos a vivir, si te parece también, Antonio, uno de los momentos realmente importantes también de nuestra Semana Santa, como es la salida de esta hermandad, ¿verdad?, por la portada de San Juan, que siempre nos pone a todos un poquito el corazón encogido, ¿verdad? Es complicado por la dimensión, en este caso, de la puerta, ¿no? Sí, bueno, yo he salido debajo de costalero y te puedo atestiguar, José Luis, que no es nada fácil, que es muy, muy complejo. La verdad es que yo salía cuando no iba a costar, sino cuando iban a dos hombros, y quizás ahora es un pelín más fácil, aunque evidentemente la dificultad que comporta ello es evidente, ¿no? Juan Castillo es el capataz de este paso, del primero de ellos, del Calvario, que lo vamos a tener dentro de un momentito en la calle, de este grupo escultórico, señoras y señores, que es una auténtica joya. Mientras aparece por el dintel de la puerta, podemos hablar de él, don Antonio, porque estamos hablando de una de las joyas del patrimonio imaginero español, podríamos decirlo así, ¿verdad? Yo creo que es muy difícil encontrar un grupo escultórico que sea, fíjate, similar o que le llegue en calidad artística al que tenemos aquí en Jaén. Esto es una joya, afortunadamente ha sobrevivido a todos los avatares de la historia y lo tenemos con nosotros, ¿no? Y ahí lo vivimos, salida procesional. Vamos a ir a tierra ya, ¿eh? Vamos a tierra. José, un poquito más. Un poquito más a tierra, José. Un poquito más a tierra, un poquito más de tierra, ¿eh? Un poquito más. Llámate, David. David, un poquito.
Más tierra, eso es. Seguimos de frente, un poquito a tierra. Un poquito más a tierra, eso es. Seguimos de frente así, Nadie agacha, nadie levanta. Bajamos atrás, Atrás bajamos ya a tierra. Empezamos a trabajar de rodillas, así, es necesario. de frente. Venga, vamos de frente, poquito a poco. Controlando a tierra atrás, Vamos atrás, Necesito un poco más atrás, no levantamos adelante, eso es. Seguimos de frente, seguimos de frente, trabajando de frente. Sin prisa, cuando tú lo mandas, sin prisa, Un poquito más, vámonos arriba. un poquito más. Lo tenéis, con la cintura, pero vámonos arriba aquí arriba. Despacio, vámonos arriba. Seguimos a la derecha adelante un poco más, Izquierda adelante. Y lógicamente en raudal medio. Ya están de nuevo nuestros compañeros. Ahí lo estamos viendo ya en esa portada, en esa puerta de San Juan, de ese templo también antiquísimo de la ciudad de Jaén, señoras y señores, uno de los primeros templos, en este caso de la ciudad de Jaén, con esa torre del concejo, ¿verdad?, que marca la hora oficial de nuestra tierra. Si no recuerdo mal, era el tercer templo más antiguo de la ciudad, después de los Jaén de Santa María y la Magdalena, que era un templo islámico que se convierte en cristiano, ¿no? Y esta iglesia parece ser que es del siglo XIV, principio del siglo XIV, y las constituciones sinodales de final del XV parece ser que hablan de que es la tercera más antigua de la iglesia de la ciudad.
La tercera más antigua. Yo siempre había entendido que una de las más antiguas también era la iglesia de Santiago, que hoy en día no la tenemos entre nosotros. Era una de ellas. No sé decirte si la cuarta, pero era... Sí, el orden ya no lo sabemos. El orden, pero era una de las más antiguas de la ciudad. Tiempos pretéritos. Sin duda. Y como bien decía, en tiempos medievales, esa ciudad medieval estaba en torno a la Madalena y a San Juan. Y aquí pues se reunían, estaban las casas del Cabildo, se reunían. Cuando se tomaban decisiones para la ciudad se reunían aquí. Y de ahí viene lo de Torre del Concejo, aunque realmente no está demasiado claro, la verdad. Si esa torre la construye el Concejo de Jaén, si la torre la construye la iglesia. Lo que sí es cierto es que en esa plaza se reunían en tiempos medievales, sobre todo para llamar a resguardarse cuando venían las racias musulmanas, ¿no? Cuando Jaén era frontera con el Reino de Granada. Efectivamente. Bueno, pues ahí tenemos ya los músicos, señores, preparados de la banda almeriense que va a acompañar esta tarde a ese misterio extraordinario del cual nos sentimos todos absolutamente orgullosos. ¿Qué imaginería tenemos en este Viernes Santo, señores? Primero con el Calvario, también por supuesto con la valía artística, cómo no, de ese Cristo dentro del interior de la urna barroca, tremenda y maravillosa, con esas columnas salomónicas del Santo Sepulcro, y por supuesto también, ¿qué vamos a decir? Virgen de los Dolores. Es que no hace falta ni las palabras, Antonio. Totalmente. Es que esta hermandad, como yo digo, todas las imágenes que tienen una valía excepcional. Incluso lo que tú comentabas, José Luis, el Cristo del Sepulcro, que hace Juan Abascal en el 65, es una muy buena obra. Sí, ¿qué ocurre? Que está eclipsada por el Calvario y por la Virgen de los Dolores, que yo creo que es de una belleza sublime, ¿no? Y también de Santa María del Silencio, que es una imagen importantísima. Pero ella en sí, el Cristo del Calvario, del Sepulcro, de Juan Abascal Fuente, un escultor sevillano de mucho renombre, de un trabajo pues asemejándose a Juan de Mesa, a ese barroco del 17 sevillano, una obra muy importante, que no la valoramos demasiado, la verdad. Efectivamente, porque como lo que tú comentas, ¿no? Está eclipsada en este caso por esas dos joyas sin duda que tiene esta hermandad, y que nosotros vamos a ver con detalle luego posteriormente también en el paso por Bernabé Soriano. Luego nuestros compañeros también van a ir ofreciéndonos, por supuesto, imágenes en ese trayecto de la hermandad. Lógicamente, señoras y señores, en ese trayecto, como decimos, de la hermandad por la calle, por las diferentes calles del casco histórico, del casco antiguo, rememorando un poquito, ¿verdad, Antonio? Esas procesiones de finales del siglo XVI, XVII, también XVIII, de la cofradía del Santo Sepulcro. Una cofradía que llegó efectivamente a la iglesia de San Juan, pero que no se fundó aquí. Vamos a empezar a introducirnos un poquito, si te parece, en la historia, porque hoy es un día para contar muchísimas cosas, don Antonio. La verdad es que, José Luis, que las cofradías normalmente, las cofradías de pasión, suelen fundarse en conventos, en el clero regular. Eso es. Es verdad que después del Concilio de Trento van a ser las órdenes religiosas, sobre todo las órdenes mendicantes, las que van a coger ese testigo, ¿no?, del Concilio de Trento que pedía, ¿no?, llevar la fe a través de las imágenes. Si no recuerdo mal, la sesión 25 del Concilio de Trento habla sobre eso, ¿no?, el valor de la imagen, ¿no?, transmitir la fe a través de las imágenes. Y esa, como digo, al calor del Concilio de Trento, cuando a mitad del siglo XVI, en todas las ciudades del Imperio Hispánico, incluso en América, tengo alguna cosa publicada sobre aquello y es igual, se produce una eclosión de cofradías de pasión. ¿Y dónde se crean? En los conventos, principalmente los conventos franciscanos con hermanos de la Veracruz, como es el caso de Jaén, y también en conventos carmelitas, ¿no? Como es el caso también en nuestra ciudad, con la Soledad primero, luego con el Sepulcro y después con nuestro Padre Jesús en el convento de los Descalzos, ¿no? Exacto. Y así casi en todas las ciudades de España. Esto no es privativo nuestro, esto es de todas. Es algo propio de todas las ciudades de España, ¿no, don Antonio? Así es, ¿no? Y bueno, pues el deambular de las cofradías durante tantísimos años, tantos siglos, hace que al final, pues hoy día estén en iglesias, no en conventos, y muchos de ellos hayan modificado su sede canónica pues en muchas ocasiones. Y el caso del Sepulcro es una muy curiosa, ¿no?, porque ha cambiado hasta que llegó a San Juan en 1695, pues imagínense ustedes si ha cambiado de sede. Efectivamente.
fue fundada, como bien está comentando don Antonio, allí en el convento de los Carmelitas Calzados, que aquí en Jaén era el convento de la Coronada, convento en extramuros, en un primer momento. Luego fue intramuros también. Muchos no sé, a lo mejor iba a decir, muchos lo han conocido, no sé. Yo creo que ya poquitos quedan de aquella época de Antonio. Yo creo que se derrumbó en 1930 para bajar la prisión provincial a donde está hoy día el Museo de Arte Ibérico. Y claro, los que tengan mucha edad, ya va a ser complicado. Nosotros no. Pero bueno, hasta ese año estuvo el convento en pie. Eso es, efectivamente, que además era, ya estaba completamente sacralizado, ¿no? Sí, la exclaustración de Mendizábal hizo que pues tuviese otras ocupaciones y otras funcionalidades y se convirtió en cárcel. Recordemos. Lo último fue cárcel provincial. Efectivamente. Sí. Bueno, y efectivamente, como les estábamos contando, la hermandad se funda precisamente en ese convento carmelitano, pero de extramuros, en un principio, que se encontraba pues más allá, un poquito más allá, en este caso de la Puerta de Martos, y esas primeras procesiones se realizaban precisamente en el campo, pero lo que le estábamos contando antes, la Hermandad del Santo Sepulcro nace porque la Hermandad de la Soledad sale precisamente de ese convento carmelitano. Se funda en 1556, mediados del siglo XVI, la Cofradía de la Soledad, pero en 1579 aproximadamente, más o menos, ¿verdad, Antonio? ¿Me baila la fecha o no? No, es 1579, correcto. Efectivamente, sale del convento carmelitano por una serie de desavenencias con... Ahora, si quieres, explicamos alguna de ellas. Sí. Lo explicamos, efectivamente. Sale de ellas y, claro, los hermanos de la hermandad, de la cofradía, en este caso, pues dicen, vamos nosotros también a fundar una nueva cofradía. Y aparece, efectivamente, y se funda esta cofradía. Fue el propio convento carmelita el que propicia la creación de la nueva hermandad. Hay un pleito enorme en el 79, que lo conocemos gracias a Rafael Ortega Sagrista, que hizo la historia de la Cofradía de la Soledad y lo publicó en el IEG en 1982, si no recuerdo mal, dos artículos muy extensos, y gracias a ese pleito que él conocía, que él no sabemos, hoy día no sabemos dónde está ese pleito porque no lo tenemos localizado, pero él sí que lo trabajó, lo estudió y afortunadamente pues conocemos el origen de la Cofradía del Sepulcro y sobre todo la de la Soledad gracias a ese enorme pleito que tiene lugar entre el convento de los Carmelitas y la propia Cofradía de la Soledad, ¿no? Que es un pleito enorme, largo, que al final gana la Soledad. Pero sí, gana la Soledad porque al final... que le permiten en este caso marcharse y además darle con la imagen. Efectivamente. Que era el gran problema, ¿no? Que recordemos la imagen que tenía la Soledad. Había dos imágenes, si no recuerdo mal, en este caso. Una que se encontraba al principio del convento, ¿no? Como una especie de ermita pequeña, ¿no? Fuera del convento, y luego había una de las Soledad. Eso es. Que estaba esa es la que digo, ¿no? Que estaba dentro del convento en un sitio de paso. Esa es la que realmente es la que produce el gran conflicto, porque el nuevo prior quiere sacarla de allí, porque como tú bien dices, José Luis, estaba en un paso, en un sitio que para ellos no era muy decoroso, decían, ¿no? Y llevarla a la nave central y que labrase la cofradía una capilla. Eso al principio sí, pero la cofradía empieza a no verlo con buenos ojos y ya empieza la tirantez. Y luego te voy a hablar de la hipótesis que tenemos algunos, José Manuel Marchal entre otros, Joaquín Cruz Quintás, sobre cómo puede ser que en el pleito del 79, a los pocos meses, aparezca la Cofradía del Sepulcro con todas sus imágenes. Y es verdad que tardaron muy poco. Pues ahí está. Yo no estoy convencido. Creemos, José Manuel Marchal, como he dicho, mi gran amigo investigador y gran conocedor de la historia eclesiástica de la ciudad, de la diócesis, etcétera, él entiende, y yo soy de la misma opinión, que la familia del obispo insepulto fueron los patronos y los que gestaron la creación del convento de la Coronada extramuros de la ciudad, sobre todo Ambrosio del Águila, Ambrosio Suárez. El apellido a veces cambia, ¿no? Pero era el tesorero de la catedral, sobrino carnal del obispo. Él tenía su propio enterramiento en este. Y yo estoy convencido, o José Manuel está convencido, de que en muy pocos meses no se pueden hacer tantas imágenes. Entonces, viendo el conflicto, viendo el pleito, es muy probable que ya estaba por aquí Sebastián de Solís, el tesorero, hablase con él y le encomendase la recepción de las imágenes. ¿Por qué? Porque a partir del año 82 ya sí aparece Sebastián de Solís en el contrato del retablo de San Bartolomé, en el de Santa Clara, ya empieza a ser un personaje muy demandado. Pero hasta ese momento no. Claro. Entonces es muy probable que quien lo requiera
sean los baltodanos, los usuarios baltodanos, que son los deudos de la familia del obispo insepulto. Enfadados con la soledad hasta puntos ya indescriptibles, pues sí, pues nosotros vamos a fundar una hermandad y vamos a traer de Toledo, bueno, creo que estaba ya en Ciudad Real, vamos a traer o ya estaba por la provincia, pero se había casado hacía muy poco tiempo en Ciudad Real, a Sebastián de Solís. Qué historia, tremenda. Probablemente sea así, ¿no? Qué maravilla, señores. Eso es lo que le decía. Hoy es un lujo contar con don Antonio Casado, de verdad. Es un auténtico lujo y un placer personal poder estar con él, porque hoy vamos a aprender muchísimo. El placer es mío, José Luis, de verdad, estar contigo. Vamos a aprender muchísimo, efectivamente. Salía, efectivamente, la imagen de la Soledad, salía la cofradía al convento trinitario, por entonces, donde luego también se fundó los esclavos del Santísimo, del Santísimo como Sacramento y de la Cena del Señor. Sí. Efectivamente. Y apareció esta hermandad, 1580, la cofradía del Santo Sepulcro, como dice don Antonio, con todas sus imágenes ya, con el Calvario de Sebastián de Solís, atribuido en este caso a Sebastián de Solís, vamos a ser correctos y precisos, ¿no? en los términos, y por supuesto con Nuestra Señora de los Dolores. Ahora mismo el segundo paso, el segundo trono de esta hermandad que está a punto de llegar ya al dintel de esta puerta. Vamos a ver cómo la salva también, por supuesto, esta puerta, como decimos, puerta estrechita y complicada, dificultosa, en este caso, para los costaleros de este paso. Aquí tenemos ya el servicio de paso, señoras y señores, y nosotros, lógicamente, vamos a respetar el silencio, vamos a respetar el luto de esta tarde, Viernes Santo, ya lo saben, la cristiandad de luto, y nosotros que lo vamos a respetar, por supuesto, cuando salga el entierro del Señor, el Santo Sepulcro. Por cierto, estamos en año impar. La oficialidad del entierro es de la Soledad. Totalmente. Luego lo explicamos. Ahora dirán ustedes esto qué es. Ahora hablamos también de las concordias y demás, que es muy curioso. Es muy, muy curioso y es una tarde de contar muchísimas cosas para todos ustedes. Ahí está, se va saliendo, pues va a salir dentro de un momentito esta joya también que atesora esta hermandad. Vamos a verlo con todos ustedes en directo, en Raudal Media, en el programa La Carrera, desde la Plaza de San Juan. Esta plaza tan maravillosa del casco histórico de Jaén. Ya sale el Santo Sepulcro. Quítalo de ahí, tío. Vamos. Y yo. Quítalo de ahí, coño, que estaba aquí. Derecha atrás. Más poco, paso, derecha atrás. Derecha atrás. Paso, para la derecha atrás. A la derecha atrás. Bueno, poquito a poco. De frente poco a ver el escalón. Bueno, pararse ahí. Para adelante, Señores, venga de frente. Arriba el escalón, 3, bien. Venga de frente. Ahí, 3, tranquilo. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Ahora, llévatelo. Bueno, echarse. A primera frente. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Bueno. Pararte ahí. Hago una trasera. Perea la trasera. Y colocamos nosotros. Y colocamos, Carlos, cuidado. ¿Tenéis? Señores, adelante ahí. Ahí tienen, señoras y señores, a los costaleros que ya están preparados también, por supuesto, para ayudar, para transportar y para ser
los pies del Señor, en esta tarde luctuosa en la capital del Santo Reino. El detalle que nos ofrece nuestro compañero del llamador. Ahí lo tienen ustedes, que es la iglesia de San Juan, evidentemente. Ahí la tienen, precioso ese detalle. Y hemos visto anteriormente también esa urna barroca, que es una joya, repito, con esas columnas salomónicas tan características. Por cierto, que creo que ya no se quita el sol, me parece, ¿no? El sol de arriba, fíjate que bien, ahí está, compañero, sí, perfecto. Sí. Esa urna que veíamos, ahí la tenemos, con esas columnas preciosas, columnas salomónicas, y hay una leyenda en torno a esta urna, porque, si no me equivoco, principios del siglo XIX, Guerra de la Independencia, en una serie de aquellos actos de barbarie, ¿eh? Sí. En este caso, querían quemar, los soldados franceses en la plaza de San Juan, querían quemar para calentarse en aquellas noches de invierno, querían quemar precisamente la urna barroca de la Cofradía del Sepulcro, y un paisano que aparecía por allí, ¿verdad, don Antonio? Sí, la leyenda es así. Se lo cambió por unas de leña, ¿no? Eso es, se lo cambió por unas de leña, le dijo, tomad esta leña, pero vamos a mantener para las siguientes generaciones de la ciudad de Jaén esta verdadera joya, ¿no? No sabemos si fue así o no, pero afortunadamente la tenemos entre nosotros, y es verdad que se salvó, y digo que se salvó porque está documentado la rapiña que las tropas francesas hicieron en casi todas las parroquias de la ciudad de Jaén, en cuanto a plata, en cuanto a otras muchas obras de arte, ¿no? Afortunadamente la urna la tenemos aquí. Ahí están esos costaleros debajo, como se ve, por la malla, perfectamente, cómo van avanzando poco a poco. Recordemos, la costal, ¿no? La costal. Efectivamente. Como habías dicho tú antes, José Luis, dime. Este paso es del año 1958, de los Castillos, que es otra gran saga de escultores jiennenses, detallistas, de personas muy relacionadas con la escuela de arte, que trabajan la madera y que van a ser fundamentales en esta cofradía y en muchas otras en los años 50 y 60, sobre todo en los 60, ¿no? Entonces, Canales hace el paso del Calvario y Castillo hace el paso del Sepulcro, que tenemos ahí delante. El paso de San Juan también es de Taller de los Castillos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento muy importante en los años final 50, principios 60, donde el Sepulcro renueva todos los pasos de su hermandad, los 4 pasos los renueva. Pues ahí se nos está marchando ya, en esta salida procesional, este Santo Sepulcro, señoras y señores, que va guiado por José Luis Cano Muñoz, su capataz segundo Carlos Civera y Espartería, según nos cuentan desde la hermandad. ¿Dónde la pueden ver? Aquellos que quieran salir ahora a la calle y que digan, quiero ver, en este caso, a la Cofradía del Santo Sepulcro por las calles de Jaén, por el casco histórico, porque además el recorrido es precioso. Sí, el recorrido es una maravilla. Yo creo que se gana bastante. Tiene mucho más encanto. Efectivamente, absolutamente. Bueno, pues ¿por dónde lo pueden ver? Pues, señoras y señores, es este recorrido, ya digo, por el casco histórico de nuestra capital. Estamos en la Plaza de San Juan, después, en este caso, irá por la calle Ayuntamiento, Martínez Molina, llegará a la calle Martínez Molina, Plaza de la Audiencia, calle Colón, continuará en este caso por la calle Álamos, Doctor Civera, como decíamos anteriormente y lo apuntábamos, calle San Clemente, Plaza de los Jardinillos, Madre Soledad Torre Acosta, y ya entra en itinerario oficial a eso de las 9:20 de la noche. A las 9:20 de la noche pedirá venia la congregación, en este caso, del Santo Sepulcro, insigne y real congregación del Santo Sepulcro de Cristos y Siervos de la Orden Tercera de Nuestra Señora de los Dolores. Real. Don Antonio, concedido el título de real. Es la primera cofradía con el título real de toda la ciudad de Jaén y una de las primeras de la provincia. ¿Y por qué? Porque cuando se reconstruyen las cofradías o se reestructuran después de la guerra de sucesión, que han llegado los Borbones a principios del siglo XVIII, muchas cofradías desaparecen. En Jaén parece ser que en el año 1710 solamente sale el Sepulcro y Nuestro Padre Jesús, y después solamente parece ser que es Nuestro Padre Jesús. Después, gracias al licenciado Bonilla y Olivares, que es un prohombre de la ciudad en aquel momento, y que gracias a él, pues de nuevo aparece la Veracruz, aparece el Sepulcro, se crea el Monte de Piedad. Y entonces, bajo patronato real. Vale. Y es Fernando VI el que aprueba las constituciones del Monte de Piedad, y por lo tanto tiene el título de real porque es una concesión del monarca. Anda. Y es la primera de la ciudad
que tiene tal distinción. Sí, señor, pues ahí está ese apunte, no lo conocía yo, ¿eh? La primera de la ciudad, con la distinción de real, de cofradía real, en este caso de congregación, porque en este caso estamos hablando de la congregación, como así lo atestigua ese título que recibió la cofradía, la Congregación del Santo Sepulcro. Señores, que ya está en las calles de Jaén, ya está evangelizando en esta tarde de Viernes Santo. Nosotros estábamos en la historia, siempre vamos dando coletazos, vamos avanzando, lógicamente, en la historia. La dejábamos a la cofradía precisamente en el convento, concretamente en el convento carmelitano, en primer lugar, en ese convento de la Coronada, extramuros, se producía esa procesión, se producía en extramuros, se producía por el campo, realmente, ascendiendo prácticamente, ¿verdad?, el cerro arriba. Totalmente. Era así, más o menos. También la cofradía de la Soledad, o sea, la procesión de la Soledad era la misma en aquel momento, ¿no?, antes de marcharse. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que años más tarde, la hermandad, en este caso, yo creo que es cuando... Corrígeme si me equivoco, Antonio, que tú de esto evidentemente tienes mucho más conocimiento que yo, pero cuando el convento carmelitano se mete dentro de la ciudad, cuando la Coronada se mete dentro de la ciudad, es cuando se produce ya la marcha de la cofradía, en este caso al Hospital de San Juan de Dios. Un pelín antes. Un pelín antes. Creo recordar, si no me equivoco de memoria, vale, en la cuaresma de 1618 la cofradía sale del convento, pero ya duerme en San Juan de Dios. Ya en San Juan de Dios. Y en el 21 el convento pasa a intramuros de la ciudad, en la actual Plaza Rosales, que es la que todo el mundo conocemos. Eso es. Pero sí, José Luis, sería al muy poco tiempo, un poquito antes. Un poquito antes, efectivamente, que ya, recuerden, el convento carmelitano La Coronada se mete dentro de la ciudad, en esa plaza de Rosales, un poquito, más o menos, para que ustedes sepan más o menos dónde estaba, ¿no? La plaza de los Rosales actual, un poquito por debajo, en este caso, donde estaba ese nuevo convento carmelitano. Y la hermandad, la cofradía, ya en el siglo XVII, está en San Juan de Dios, hace su procesión y también, en este caso, a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero esta hermandad realizaba una teatralización, efectivamente, ¿verdad?, en la tarde del Viernes Santo. Cuéntanos un poquito, Antonio. Lo conocemos bastante bien gracias a Rafael Ortega, ¿verdad?, y también en la revista Lope de Sosa, por Cazabán Laguna, también conocemos cómo serían estos autos, ¿no? Que por ejemplo, él retrata muy bien cómo... fíjate, ya en el siglo XVIII en San Juan, como se pone una tarima muy cerca de la puerta, y en esa tarima se colocaban las tres cruces, al lado Santa María Magdalena, San Juan y la Virgen, y como cuando el prior de San Juan empezaba a hacer la homilía y empezaba a hablar, bueno, pues luego dos religiosos de la propia parroquia se subían, desenclavaban al Cristo. Eso es. Lo metían en la urna. En el momento de que no habría urna, pues lo colocarían en una parihuela. Que sería, perdona que te haga un inciso, el Cristo del Calvario, ¿no? Evidentemente. Eso no, sin duda alguna. Seguro. Bueno, es lo que todo el mundo entiende. Claro. Si se hace en 1580 y afortunadamente sigue con nosotros... Que por tanto estaría articulado, me imagino, estaba ¿no? articulado hasta que Juan Abascal Fuentes, cuando hace el Cristo del Sepulcro, le coloca, le fija los brazos, se puede decir, ¿no? Y bueno, decían que se hacía, fíjate José, se hacía fuera del templo porque era tal la cantidad de gente que asistía a esa teatralización barroca tan típicamente nuestra, tan típicamente andaluza, española, que no cabían en la iglesia. Entonces se hacía fuera y se hacía esa escenificación, ¿no?, de la pasión y la muerte de Cristo. El desenclavamiento, ¿no?, de la cruz, se metía dentro de la urna. Se llevaba a la Magdalena. A la Magdalena. Ahí se dejaba y, como tú bien has dicho, al domingo, pues resucitaba. Entonces, como tanto el sepulcro como la soledad tenían imágenes de la resurrección, porque la intitulación de esta hermandad era también de la resurrección del Cristo, pues bueno, era un día muy festivo, se cogía la imagen y se volvía a San Juan en procesión con la resurrección, con un Cristo resucitado, ¿no? Es decir, era pues los pasajes más importantes del cristianismo, ¿no?, de nuestra fe. Efectivamente. La muerte y la resurrección. Eso un poquito más adelante, siglo XVIII, siglo XVII, cuando ya está en San Juan, incluso antes, ese acto de desenclavamiento se realizaba también extramuros de la ciudad de Jaén al principio. Al principio extramuros y, como tú antes bien has comentado, también en el convento de Santa Catalina, Mártir,
de los dominicos también se solía hacer, lo solía hacer el sepulcro. Efectivamente, fíjense lo que es la historia, señoras y señores, perfectamente en un rostro, ¿no? Lo podemos ver en esta imagen. Yo creo, José Luis, que no hay ninguna otra imagen que lo demuestre con mayor verdad, ¿no? Piensa que es la única dolorosa que tenemos de esa antigüedad, ¿no? Todavía no han llegado la típica imagen barroca, es verdad, que tiene menos edad, que tiene otra dulzura en el rostro, las típicas imágenes, bueno, pues del siglo XVIII y posteriores, ¿no? Esta no es una imagen totalmente diferente, es una madre más madura, ¿no? Y el dolor, desde mi punto de vista, claro, se muestra de una manera mucho más ruda, mucho más fuerte que ninguna otra imagen. Para mí es la gran dolorosa de Jaén, por historia, por tradición y de una belleza, José Luis, inigualable. Tremenda, efectivamente, inigualable. Estaba yo pensando precisamente, Antonio, y tú lo estabas comentando, nos llega una dolorosa efectivamente del siglo XVI. Sí. Que yo creo que hablan de que en el paso del 16 al 17, pero es la más antigua con diferencia de la dolorosa jiennense. La siguiente sería la de nuestro Padre Jesús, correcto, que es de José de Medina, que ya es otro tipo de dolorosa. Sí, sí. Muy bella, pero es otro tipo de dolorosa. Esta es muy distinta, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Señores, nos quedamos con este momento. Delantero un poco aquí. Parejo. Más. Un poco más costerizo. Bueno, venga de frente. Con mi gente valiente, Aguantarse ahí, Oigan. Iván. Bueno. Eso es. Venga de frente, valiente. Soria un pelín, bueno. Más arriba, Soria. Más arriba al derecho. Bueno. Vamos a seguir. Y estoy incorporando ahí, Vamos a aguantar atrás, Seguimos atrás, abajo. Vamos a seguir, valiente. Vamos a seguir. No arriba, no subáis arriba del todo. A tierra la delantera un pelín. Bueno, venga de frente. No subí atrás. Abajo la trasera. Bueno, venga de frente. Vamos a seguir. Arriba la trasera. Está dentro. Podemos bajar aquí, arriba.
Vamos a darle un punto al frente aquí, vamos. Soria, ¿qué digo? Eso es, ahí, controlándome el palio. Adelante un poco. Bueno. Dentro ahora vienen los pinetes, no descomponerse. Y aguantando no descomponemos, ¿vale? Dentro que vienen los pinetes. Izquierda adelante un poco. Un poco más izquierda adelante. Un poco más izquierda adelante, Soria. Menos paso izquierdo. Soria más. Feliz más, Soria. Tráetelo más izquierda adelante. Soria, tráetelo Un poquito más izquierda. Ahora mismo no puedo. Vale, Soria. Bueno, valiente, bueno. La caída ahora para la primera. Estamos los 10 siempre caminando ahí. Mate, Soria. Vamos fijando ahora el otro costero, ahí en la caída. Fijarse el costero derecho ahí. Llámate, Soria. Corre, tío. Bueno, valiente. Aguántamelo ahí, Vamos, aguántamelo ahí. Llámate ya, Iván. Llámate, Iván. Bueno. ¿Cómo te estamos viendo aquí? Vamos a la corriente a ayudar,
paso un poco más. Sin volverse loco. Dándolo siempre. Hay que salir de aquí valiente. Vale, tranquilo. Derecha atrás. Están llenas de pleitos, una cosa muy curiosa, pero que era una realidad absoluta en la España de aquel momento. Entonces, la Soledad es una hermandad pleitista, como casi todas, y tiene pleito con el convento y también con la Hermandad del Sepulcro. Por lo que tú has comentado, José Luis, es que compartían advocaciones, compartían insignias, compartían imágenes, compartían pues bueno, el fin de la propia cofradía. Entonces era lógico que tuviesen disputa y pleitos, ¿no? Mira, nos dice Julián del Moral, nos dice: la Soledad yo la he visto el sábado, no Claro. sé el año, pero eran los 80 más o menos. Hasta el 74 está documentado. Luego ya después, no sé yo si, pero hasta el 74 la Virgen de la Soledad salía sola el sábado. Ajá. Pues ahí está, sí señor, una fuente inagotable de conocimiento nuestro Antonio Casado. Sí señor, en esta tarde de Viernes Santo, ahí lo tienen, esa hilera de nazareno con ese traje de estatuto tan característico del Viernes Santo. No puede ser de otra manera, evidentemente con ese negro enlutado. Te puedo contar otra cosa muy curiosa. Adelante, don Antonio, por supuesto, libertad absoluta. Esta sí la viví yo, A ver. porque era muy pequeño, pero sí la viví yo. En los años 80, creo recordar que fue el año 85, pero te lo digo de memoria, igual me equivoco. La Hermandad del Sepulcro va a hablar con el obispo de la diócesis, Peinado, Ajá. para proponerle que la Hermandad del Sepulcro, que no era oficial, era la Soledad, podía sacar, sin ser oficial, el sepulcro. Es decir, saltarse un poco aquella concordia, respetando la oficialidad de la Respetando la oficialidad, que las autoridades civiles y demás Total. fueran en el otro cortejo. Y nosotros sacamos el sepulcro. Vale. Y el obispo dijo que este no quería saber de este tipo de historia y que bueno, que eso a él no le competía, que bueno, prácticamente. Entonces, ¿qué hizo el sepulcro? Es muy curioso, no sé, hay imágenes de eso. No lo sabía. Pues en el paso del sepulcro sale por primera y única vez la cruz desnuda con la antigua Roldana, hoy día Santa María del Silencio, a los pies. Y Hay una foto, sí, es verdad. creo que fue el año 85. Recuerdo que yo lo recuerdo porque yo estaba ahí. Estaba ¿no? la cruz completamente desnuda, efectivamente, y nada más que con Santa María Solo, del Silencio. Solo. Sí, sí, sí. Esa foto la he visto yo. Esa Y foto la he es muy visto curioso yo. porque fue a raíz de las Concordias. Es decir, la cofradía ya entendía que no tenía mucho sentido esto de las Concordias. Si se respetaba totalmente la oficialidad de una y de otra, no había problema, ¿no? Y no fue hasta el año 93, siendo hermano mayor del Sepulcro, Manolo Villar. Correcto. Y de la Soledad. Ahora no caigo. Luego Año 93. luego me vendrá. Ya me pilla lejos, en este caso. don Muñoz Antonio. Corredor. Muñoz Corredor. Ujú. Muñoz Corredor. Siendo yo hermanos mayores, se llegó a eliminar aquella concordia de año par, año impar, y las hermandades se respetan en la oficialidad. Eso es, se mantiene la oficialidad, en este caso, porque ¿dónde va a estar las autoridades? Si en un cortejo o en otro, pero los dos, evidentemente, sacan sus diferentes imágenes titulares. Y que nosotros lo agradecemos, evidentemente, porque eso era completamente anacrónico y fruto de otro tiempo, ¿no? De otro tiempo, tú lo has dicho. Correcto, y sobre todo por la hermandad que hay hoy en día, por supuesto, entre todas las cofradías de nuestra tierra. No hay ningún tipo de problema entre ellas, ¿no? No tiene nada que ver con aquellos pleitos del siglo XVI, XVII. Para nada. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Avanzar, señoras y señores, a esta hermandad, esta congregación del Santo Sepulcro. Mucha gente en la calle en este Viernes Santo, de lo cual yo me alegro, ¿eh? Yo me alegro y mucho, porque hemos visto... No me acuerdo algunos años de Viernes Santo, ¿verdad? Con poquita gente, ¿verdad? En la calle parecía que cuando se encerraba Jesús ya se terminaba la Semana Santa de Jaén, y no, todo lo contrario, porque por lo que tenemos hoy con el Santo Sepulcro y la Soledad es una maravilla. Es una pena, pero lleva razón José Luis, ha habido muchos años donde se encerraba el abuelo y se acababa la Semana Santa, ¿no? Y es verdad que no debe ser así, porque estas dos hermandades tienen tanta historia, son tan ricas en patrimonio que es una pena que fuesen solas, ¿no? Y es verdad que, como tú comentas, cada año pues se ve más arropada y fíjate, hay mucha gente en todo el cortejo. La sección sanjuanista, ¿no? Si no me equivoco, don Antonio. Ya la tenemos, verde y blanco, nos lo estaba demandando también uno de nuestros televidentes, ahí la tienen, sí señor. Bueno, pues nosotros lógicamente les animamos a todos ustedes, si les gusta las retransmisiones de Raudal Media, simplemente hay que darle al like, hay que darle al me gusta, no cuesta absolutamente nada, eso ayuda a que se difunda mucho más el programa por la red de redes, a ver si entre todos somos capaces ya de llegar a esos 200 me gusta, nada más y nada menos.
en esta tarde de Viernes Santo. Si se suscriben al canal, pues mejor que mejor. Por supuesto, ustedes van a saber rápidamente cuándo se realizan nuestras retransmisiones, cuando comienzan nuestras emisiones de Semana Santa. La bolsa de caridad, ahí la estamos viendo, también a la derecha, tan importante, por supuesto, para las cofradías, claro que sí. La sección sanjuanista, San Juan, como poco a poco, ¿verdad? La imagen de San Juan se ha ido perdiendo de nuestros cortejos procesionales, don Antonio. De todas. Sí, ya no queda ninguno. Ninguno. Bueno, sale San Juan con la Magdalena con mayor dolor, pero dentro del palio. Pero siempre salió. Sí, también. Siempre salió. Como paso independiente se ha perdido en todas. Yo creo que una evolución que ha tenido la Semana Santa de Jaén. Y bueno, hay mucha gente que lo ve como algo negativo, otros como una evolución. Bueno, por ejemplo, la hermandad de ayer de la Expiración sacaba su San Juan y ya no procesiona. Incluso este año, sabes que han adquirido una nueva imagen bellísima de San Juan, pero no procesiona. La Veracruz tenía su San Juan, que está en su capilla y no procesiona. Nuestro Padre Jesús igual. Es decir, ha sido una evolución, ¿no? Es verdad que la de San Juan, la de esta tarde, era diferente porque tuvo su hermano mayor. Es decir, nunca fue una parte fuera de la Cofradía del Sepulcro, siempre fue una parte como una escuadra, aquellas antiguas que se llamaban, ¿verdad? Sí. Pero siempre dentro de la Cofradía del Sepulcro. Y es verdad que con la vistosidad de esa túnica, ese hábito, que luego sí que te cuento el porqué, sí, de por ese supuesto, color, claro. Pues agradecido absolutamente. Yo muchos años he ido vestido de sanjuanista, ¿no? Y mi padre también. Entonces, bueno, pues le tengo mucho cariño, pero entiendo que es una evolución lógica de las propias cofradías, ¿no? Pues mira, la Cofradía del Sepulcro, con aquellas personalidades importantes que formaban parte de su junta de gobierno en los años primera década del siglo XX, pues muchos de ellos industriales, mucha gente con posibles, pues marchaban a algunas capitales andaluzas, sobre todo a Sevilla. Y recuerdo haber leído que Inocente Fe y otros, mucha gente de aquella sociedad, la oligarquía de Jaén de aquel tiempo, vino enamorado de la vistosidad de las túnicas de la Macarena. Ajá. Tal cual. Y la idea era darle vistosidad a la tarde-noche del Viernes Santo. Y se crea ese tipo de sección sanjuanista con esos colores. Tú sabes que San Juan nunca ha sido blanco y verde, ha sido rojo y verde. Rojo y verde, ¿no? Bueno, pues se crea con esa intención. Y ha sido una de las más bonitas túnicas que ha habido en Jaén. Pero la evolución, bueno, pues ha llegado a que se le dé más rigor al negro, a la tarde-noche del Santo, que tiene que ser luto y oscuro. Y bueno, pues ha ido perdiendo poco a poco peso, pues como en otras cofradías, ¿no? Bueno, don Antonio, ahí lo tenemos. El Calvario en la calle. Señoras y señores, nos quedamos con esta imagen. Aguanta el coche de izquierda a la caída, ¿eh? Aguanta el fuerte de izquierda. Está mejor con el otro tono, no es. Es mejor el tono más puro, más bonito y contraluz.
tenéis. Lástima la imagen, que no vamos a poder verla porque ahí tenemos ese contraluz que nos está impidiendo. A ver si nuestro compañero se puede mover un poquito. Venga, a ver si se puede mover. Ahí, perfecto. Venga, ahí lo intuimos bien en este caso, esa imagen. Bueno, ahí estamos viendo Gestas, San Dimas, por supuesto. Gestas es el de la derecha, para que ustedes hagan una idea. El que no mira al Señor y, sin embargo, San Dimas es el que está en comunicación con el Señor. Ahí lo estamos viendo, con ese rostro caído a la derecha, la cabeza un poquito caída a la derecha, y con esa imagen tan maravillosa, por supuesto, atribuida, como decimos, a don Sebastián de Solís. Recuerden ustedes, señoras y señores, ahora mismo estamos en riguroso directo aquí en Raudal Media, en el programa La Carrera. Claro que sí, también, como no, en nuestro Viernes Santo, este calvario que tiene ese exorno floral tan característico, rosa, Deep Purple, se llama, Margarita, Eurofucsia, también tiene Antirrhinium morado, Staphylococcus morado y también September morado. Concretamente el morado es el que predomina, ¿no? El color que predomina por encima, en este caso, en este caso, como decimos, de flores, ¿no? Bueno, pues ahí lo estamos viendo, señoras y señores, en directo con todos ustedes desde la calle Martínez Molina y ese paso de Canales Rubio. Que lo tenemos ahí en el frontal del paso, crespón negro a la izquierda y paso, como decimos, de Canales Rubio. Señoras y señores, está completamente documentado. El trono se encargó en 1962 Antonio Canales Rubio, que planteó un diseño barroco al gusto sevillano, eso sí. Se doró en un principio en oro fino, además, y lucía faldones de terciopelo rojo, efectivamente, para facilitar concretamente la visibilidad de este conjunto escultórico, que además solo llevaba 4 hachones en la esquina. Además tenía capacidad para 40 costaleros y su presupuesto, fíjense lo que son las cosas, fue de 200.000 pesetas. Es lo que costó. Eso sí, a principios de los años 2000 la hermandad lo reformó bajo el proyecto de Verdugo, concretamente, ¿verdad, don Antonio? Sí, señor. Y se encuentra actualmente inmersa en un proyecto de restauración del mismo, efectivamente, sí, ¿no? Para recuperar ese esplendor, ¿no? Y convertirlo en caoba. Caoba, ¿verdad? Sí, color caoba. Yo creo que le pega. Yo creo que también. ¿Verdad, Antonio? Yo creo que también. Hoy día mantener el pan de oro es complicado y a esta hermandad tan seria, o que debe ser muy seria y que lo es, ¿no? Con el color caoba le daría mucho empaque, ¿eh? Sí, señor. Yo creo que sí, que sería una muy buena idea. Ojalá vaya hacia adelante el proyecto de la cofradía. Pues ahí lo tienen avanzando, señores, calle Martínez Molina hacia adelante, acercándose ya a la Plaza de la Audiencia, después calle Álamos y ya muy cerquita de itinerario. Recuerden que, si no recuerdo, eran las 9:15, 9:20 de la noche cuando pedía venia. Nosotros lo veremos de nuevo, el Calvario en carrera, con todo lujo de detalles, con las imágenes que nos ofrecen nuestros compañeros desde aquí. Ahí está, perfecto, compañero, gracias, enhorabuena por ese esfuerzo. Ahora sí, nos quedamos ya, compañeros, nos quedamos ahí conectados, no nos movemos, y vemos pasar el Santo Sepulcro. Paso. Échale con todo.
Ahí estamos viendo detalles también, por supuesto, del servicio de paso. El incienso nos lo ofrecen nuestros compañeros. ¿Cómo se quema ese incienso? Estaba parado el paso. Evidentemente, una levantada a pulso, como no puede ser de otra forma, y aquí con rigor y seriedad. Aquí se ha levantado, como en todas las hermandades de Jaén, se ha levantado al salto y, bueno, afortunadamente, pues se va corrigiendo, ¿no? Y, bueno, es una levantada mucho más seria. Es lo que pide el día, evidentemente. Totalmente. Estamos con nada luctuosa y, por supuesto, nosotros también guardamos silencio ante el paso del Santo Sepulcro. ¿Qué has dicho, Lolo? Bueno, pues ahí tenemos ese maravilloso paso, que por cierto había un proyecto también, ¿no, don Antonio, para este paso del Santo Sepulcro, ¿no? Sí, cuando acaba la guerra civil, casi todas las imágenes del sepulcro son, bueno, desaparecen mucho de los enseres, y entonces había un taller de José Cruz Ávila que va a armar como de una manera bastante rudimentaria, se puede decir así, pues pasos para casi todas las imágenes de la hermandad. Hablamos del año 40, justamente después de la guerra. En el año 50, como bien ha dicho José Luis, la Cofradía del Sepulcro se pone en contacto con Francisco Palma Burgos, que ya había hecho el maravilloso paso de la Angustia para la Buena Muerte, y le pide un proyecto para el Cristo del Sepulcro. Se hace el proyecto, se presupuesta en 250.000 pesetas y bueno, pues al final se desecha. ¿Por qué se desecha? Por el costo el elevado coste del proyecto, y sobre todo porque parece ser que la urna no pegaba en absoluto con el paso que quería presentar Palma Burgos. Entonces la cofradía al final lo desecha y Palma Burgos se lleva ese proyecto a Úbeda de Baeza, donde hará pues muchas imágenes, donde será muy importante su labor como escultor, ¿no? Y bueno, ya justamente después se mantiene ese paso que dijimos antes, con aderezos, con modificaciones, y ya sea en el 58 cuando Vicente Castillo se le encargue el paso actual que es el que estamos viendo. Está claro que ahora está muy modificado, ¿no? Pero lo que estamos viendo es ese paso de Vicente Castillo del año 58. Perfectamente aclarado por
Don Antonio Casado, sí señor. Ahí lo han visto. Ahí se levanta el paso. Y va a continuar con este señor ya fallecido en su urna, acercándose poco a poco a carrera oficial. Ahí están viendo qué maravillosas imágenes nos están ofreciendo nuestros compañeros. Esta imagen que nos ofrece nuestro compañero, efectivamente, siempre que no aparezca el humo. En este caso, que está ahí delante del incienso. A ver si podemos ahí tener esa imagen nítida, como decimos, de este paso del sepulcro, que se está acercando a la plaza de la Audiencia, ¿eh? Ahí estamos viendo ya perfectamente cómo se está acercando. José Luis, por cierto, dime, adelante. Por cierto, hay una teoría que también tiene bastante verosimilitud, y es que probablemente la urna sea del taller de los Medina. Ah, perfecto. La razón, ¿cuál es? Bueno, hay muchos historiadores del arte que opinan que la cornisa, el cornisamiento de la urna es prácticamente igual a los sitiales que hay en la iglesia de San Ildefonso, donde trabajó Medina. Hay muchas cuestiones que se pueden unir, y es muy probable, no es seguro, que salga del taller de los Medina esta maravillosa urna. Perfecto. Evidentemente 18esca, como todos podemos comprobar. Y del taller de los Medina solo puede salir algo bueno, evidentemente, en aquella época. Evidentemente. Bueno, pues ahí está, avanzando. Señores, creo que ya tenemos comunicación también. Y con el año 82, yo creo que ya entra definitivamente en San Francisco, y está ahí hasta que... Y eso es lo que te iba a decir, el tercer convento, ¿no? San Francisco, durante muchísimos años, durante 2 siglos y medio, si no me equivoco, ¿eh? Hasta Mendizábal. Hasta Mendizábal. Creo que pagó 100 ducados de la época para poder meter las imágenes en la capilla de San Luis, en San Francisco, y a partir de ahí empieza su estancia en el convento, que es muy interesante. Luego hablaremos, si quieres, que tiene una propia capilla, la capilla propia de la Soledad, ¿no? Pero se nos ha quedado en el tintero, a ver, Antonio, las sedes canónicas del sepulcro, porque son varias. Es verdad. Llega en 1619, llega, como hemos dicho, Hospital de San Juan de Dios. San Juan de Dios, y luego se va a marchar al convento de los dominicos. Santa Catalina Mártir. Y allí va a estar hasta 1695, está del 89 al 95, está muy poco tiempo, unos cuantos años, y ya sí que se va a San Juan, ¿no? A la iglesia de San Juan. Deja ya de estar con religiosos regulares para ir a una parroquia con la que también tendrá sus pleitos, sus historias, querrá salirse de San Juan, tendrá su... Pero al final ya nunca se... Es verdad que el Monte de Piedad sí va a estar fuera, va a estar en lo que sería la iglesia de la Compañía de Jesús, en la calle Compañía. Sí, la calle Compañía. Pero lo que son las imágenes nunca pudieron salir de San Juan. Hubo un pleito importante, la cofradía buscaba tener una capilla propia, una cosa bastante curiosa e interesante en el siglo XVIII, y no lo consiguió. No lo consiguió, y finalmente, bueno, pues sigue siendo la cofradía de San Juan. Pues efectivamente, ya desde entonces se encuentra enraizada precisamente la cofradía de San Juan, en el templo, en este caso, de San Juan, y toda la conocemos así, lógicamente, ¿no? La cofradía de San Juan, la cofradía de barrio también de San Juan, pero una cofradía tremendamente histórica, con muchísimo de lo que hablar y muchísimos apuntes que estamos ofreciéndoles a todos ustedes también, porque ya digo, hoy es una tarde para mirar al pasado, para mirar un poquito a la historia, para mirar a nuestras raíces de la ciudad de Jaén, que nos gusta, yo siempre lo digo en nuestros programas. Nosotros nos acercamos a la historia también a través de la Semana Santa, porque nuestras cofradías son las principales radiografías, por así decirlo, de la evolución histórica de nuestra ciudad. Esas 5 antiguas, las 5 cofradías antiguas, recuerden, Veracruz, 5 llagas, que se fundaban en 1550, que desgraciadamente no nos ha llegado hasta nuestros días. Sí nos ha llegado el Cristo titular, que todos pensamos que es el del silencio, evidentemente. Que todos pensamos efectivamente del silencio, que estaba en el convento de San Clemente, en este caso. Cuando se produce la desamortización, acaba en el convento de San Clemente, sí. Correcto. Luego también, ya saben, de las 5 históricas llega la tercera, la más antigua. La tercera más antigua es la Soledad, la cuarta es la de la Congregación del Santo Sepulcro, y también, como no, la Cofradía de Nazarenos, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, que es la quinta. La sexta, los esclavos del Santísimo Sacramento y Cena del Señor, en el convento trinitario, que no nos ha llegado tampoco hasta nuestros días, pero que sí, bueno, se ha retomado ese pasaje evangélico con esa maravillosa hermandad, por supuesto, que tenemos hoy en día, desde finales del siglo XX, como es, bueno, sí, se puede decir, finales del siglo XX, cuando empezó como grupo parroquial, como es la Santa Cena, efectivamente.
nada más y nada menos. Las mantillas. Vamos a ofrecer datos también de esta hermandad, de esta cofradía. Siempre nos gustan también ofrecérselo a todos ustedes. Los datos de nuestras hermandades, cómo se plantan en la calle, el cortejo y, por supuesto, el número de hermanos que actualmente atesora. 540 cofrades, 540 hermanos en la insignia y Real Congregación del Santo Sepulcro. Sepulcro de Cristo, como digo, y siervo de la Orden Tercera de Nuestra Señora de los Dolores. 540 hermanos, 540 cofrades. Número aproximado en el cortejo, pues en total pone en la calle a 511 personas en el cortejo, más 125 músicos de la banda de cornetas y tambores del Carmen de Almería y 85 de la banda Pedro Morales de Lopera. En total, 721 personas en el cortejo. Cortejo largo, don Antonio. Sí, un número muy elevado, ¿eh? Importante. Sí. Efectivamente, niños de capelina lo han visto ustedes, teníamos 20, teníamos mantillas, teníamos 22, concretamente. Hermano de Luz, 88, el Hermano de Luz, que siempre nos gusta cómo va subiendo también. En este caso es algo que yo creo que es una dinámica y una tendencia también en los últimos años. Está empezando a subir también la presencia del Nazareno, los Hermanos de Luz en nuestros cortejos. Ya se pegó, bueno, ya hubo un boom extraordinario en cuanto a costaleros. No faltan costaleros hoy en día. Es que, José Luis, si no hay nazareno... Pero queremos los nazarenos. Los nazarenos se está cuidando dentro de las cofradías la formación del nazareno. Hay que cuidarlos mucho porque sin nazareno no hay cofradía. Eso está más claro que el agua. Correcto, efectivamente. Y también tenemos ya 88 precisamente en esta hermandad. Por supuesto, con los costaleros y demás, ya digo, estamos hablando de 700, el número concreto, 721 personas, nada más y nada menos, que están en las calles de Jaén. Hay estrenos también para este año que luego, vamos a ir viendo con detalle en la carrera. Quizás se puede ver un poquito mejor, ¿verdad? Se puede ver un poquito mejor esos estrenos. La diadema de procesión de Santa María del Silencio, que es una donación del cuerpo de camarera, realizada además en Paula Orfebres. 2 ciriales que custodian además la Cruz de Guzmán, donación de un grupo de cofrades y realizados por Orfebrería del Sur, y también ese sobretecho de palio nuevo, por cierto, un sobretecho de palio nuevo que no creo que en este caso lo podamos ver, pero que sí que es un estreno. Se ha cambiado el bastidor del propio palio porque nuestro común amigo Paco Carrillo tiene un proyecto para ese techo de palio que, si Dios quiere, pues verá la luz. Dentro de un tiempo, pero ya se ha empezado, ¿no? Con ese bastidor nuevo, con ese techo de palio hacia afuera, es decir, el exterior nuevo. Se ha modificado un poco la estructura del palio, efectivamente. Se acerca la señora, se acerca la Dolorosa de Jaén, Dolores de San Juan. caída otra vez. Ya mismo nos quitamos las calles. No es lo más. No la caída, dale. Dejándose aquí los pies. Llámate, dale. A ver si lo quitamos de ahí un poco. Bueno. Valiente. Vamos a seguir. Bueno, pararse ahí.
Bueno, ¿y qué decimos ahora? Don Antonio. Yo estoy sin palabras. Ya la tenemos ahí. Luego la veremos en carrera con muchísimo más detalle. Ese palio de cajón, por cierto, ¿verdad? Que confiere también esa seriedad, ¿no? Ese rigor para la tarde del Viernes Santo. Y ese repertorio de la banda del ópera, de la banda Pedro Morales, que es una delicia absolutamente, don Antonio. Totalmente. Siempre marcha seria, marcha muy de Viernes Santo, marchas que son, bueno, escogidas para ella, ¿no? Y yo creo que fue un acierto que la cofradía apostase por la banda del ópera y Pedro Morales, y bueno, afortunadamente sigue acompañando a la hermandad y ojalá se mantenga mucho tiempo. Ahí tenemos también a los capataces, lo hemos visto fugazmente, el capataz del paso de Nuestra Señora de los Dolores, nuestro buen amigo José Campos. José Campos Martínez. Capataz segundo era Juan Díaz Martínez, concretamente, que están guiando los pasos de la Señora esta tarde de Viernes Santo. Palio de cajón, repito, que ustedes están viendo, no es el único palio de nuestra Semana Santa que lo atesora y que lo muestra.